Muy buenas noches. El pasado 26 de septiembre se producía en La Habana el acto más significativo del proceso de paz entre el gobierno y las FARC. Por primera vez aparecían juntos en público el jefe de la insurgencia, Timochenko, y el presidente Juan Manuel Santos, para anunciar que se había llegado a un acuerdo en materia de justicia y que se ponía un plazo para el final de la negociación, el próximo 23 de marzo. Los delegados de Cuba y Noruega leyeron lo que se presentó como lo más significativo del acuerdo, que los jefes del gobierno y de la guerrilla ratificaron luego en breves parlamentos antes de un apretón de manos instado por el presidente Raúl Castro. Sin embargo, en los días siguientes, de forma sorpresiva, las delegaciones del gobierno y las FARC desdibujaron la realidad de lo acordado, manifestando importantes reservas. El jefe de la delegación gubernamental, Humberto de la Calle, afirmaba que lo difundido era un simple borrador en desarrollo, mientras que la guerrilla señalaba, por el contrario, que había 75 puntos ya firmados e inmodificables en materia de justicia, manifestando su inquietud por distintas fuentes ante la posibilidad de que el gobierno se volviera atrás. En resumen, gran parte de la esperanza que se transmitió desde el acto de La Habana se ha venido diluyendo, se ha venido abajo por la confusión a favor, que además contribuye a los argumentos que esgrimen los enemigos del proceso de paz. ¿Por qué no se ha difundido la literalidad del acuerdo, del documento? ¿Qué se acordó realmente en La Habana? ¿Para qué la presencia del presidente y la delegación oficial si se trataba de un simple borrador? ¿En qué se ha avanzado realmente en Cuba al día de hoy? Para aportarnos claves sobre estas y otras cuestiones, nos acompañan esta noche el doctor Víctor G. Ricardo, político conservador y diplomático, fue secretario general de la Presidencia con Belisario Betancourt y alto comisionado de la paz con el presidente Pastrana, donde trabajó intensamente en los diálogos de paz con las FARC y el ELN. Iván Cepeda, filósofo de formación, hoy senador del Polo Democrático, muy activo en cuestiones de paz, fundador del movimiento de víctimas de crímenes de Estado y que asistió los pasados días precisamente a la presentación de los acuerdos sobre justicia en La Habana, donde además viajó en el avión del presidente. Y el doctor Medófilo Medina, historiador, profesor de la Universidad Nacional y de otras universidades internacionales, autor de numerosas obras sobre movimientos sociales y conflictos en la historia de este país. Bueno, sin más, vamos a introducir el debate. Y en primer lugar les preguntaría a cada uno de ustedes qué opinan de este galimatías que he tratado de describir al principio, de esta situación de un anuncio solemne y luego como un desmentido, como una... Antonio. A mí me parece que no es nuevo en Colombia, aquí nada es definitivo nunca, todo se echa para atrás, todas las sentencias judiciales son revisadas, me parece lo normal, es la manera habitual de los colombianos de tratar los temas más importantes. Doctor Medófilo. Fue sorprendente encontrarse con la publicación, por lo menos del comunicado en que daban cuenta del acuerdo sobre la jurisdicción de paz, concertado, según dijeron algunos de los participantes, de los juristas, en 50 horas continuas de trabajo. Es posible que al documento mismo le queden elementos sueltos, por un lado, pero por otro lado, muchas de las cosas previsibles están por construir en el documento, inevitablemente. Por ejemplo, la designación de los miembros del tribunal, pues eso no se podía hacer antes. Yo creo que en lo que conviene y en lo que cabe la queja es pues un ejercicio discursivo posterior a la firma de estos acuerdos que da esta impresión de que se ha vuelto atrás, pero mi idea es que lo alcanzado allí significa un salto impresionante en el ritmo de la mesa. Doctor Ricardo, como experto en procesos de paz. Mire, yo realmente cuando se dio el acto en La Habana me llené de alegría, porque indudablemente ese acto generaba una nueva dinámica del proceso de paz que para todos es conocido, tuvo dificultades en meses anteriores y creaba además de común acuerdo, no de manera unilateral, una visión sobre la necesidad de en 6 meses dar por concluido el acuerdo final. Yo diría que no solamente creó sorpresa, sino desconcierto. Y desconcierto porque es como cuando uno mata al tigre y se asusta con el cuero.
Yo creo que independientemente del texto que no conocemos, algunos de pronto son más privilegiados en este aspecto, nosotros conocemos el comunicado, yo de gobierno no hubiera echado paso atrás diciendo que había que reabrir el tema, más bien en el desarrollo del mismo, y como dice el profesor, en temas, por ejemplo, cómo se convocan o cómo se nombran los magistrados que se llegan a acuerdo, pues hubiera desarrollado y digamos que dado más claridad. El mundo entero recibió la noticia de La Habana como si hubiera habido acuerdo final. Yo cuento incluso una anécdota, yo estaba en Madrid y algunos empresarios me preguntaban que por qué el presidente había aplazado 6 meses la firma del acuerdo cuando ya se había llegado a acuerdo final. Entonces yo les explicaba, no, lo que falta es que todavía corresponde tomar 2 puntos de la agenda, retomar 28 ítems que se dejaron para el final, y lo que sea importante aquí es que se estableció un tiempo para que se pueda terminar. Entonces hoy en día todo ese debate lo que genera es una nueva visión interna y externa, en el sentido de dice, bueno, pero entonces ¿cómo así? Si hemos llegado a acuerdo, ahora están reabriendo. Yo lo que creo es que hay que echar para adelante, y hay que echar para adelante sobre la base de que en el desarrollo de ese acuerdo que hubo, pues habrán las claridades, pero no reabriendo el tema, porque eso sería un paso atrás. El país, por eso creo que, y yo he venido diciendo, es muy importante también poner en conocimiento de la gente los pactados, porque hay que socializar los pactos, lo que denomino yo ponerle pueblo al proceso, que realmente permita que en la refrendación haya un conocimiento y haya una voluntad política en esa materia. Senador Iván, usted que ha conocido a fondo y en detalle el proceso y que estuvo presente en el acto del apretón de manos del presidente Timoshenko. El 23 de septiembre, porque decían 26, pero es 23 de septiembre, que creo es una fecha histórica, por supuesto. ¿Y por qué da esa impresión de que se ha ido hacia atrás? No, porque yo creo, en eso coincido con Antonio Caballero, que en Colombia tenemos una tendencia a veces a no medir la importancia de ciertos acontecimientos y a no creer en que es posible avanzar y sacar adelante cosas tan importantes como el proceso de paz. Pero, digamos, a mi modo de ver, nada empaña lo que ocurrió el pasado 23 de septiembre. Es decir, hay un acuerdo en materia de justicia reconocido por el gobierno, reconocido por las FARC. Es un acuerdo que tiene, entre otros muy importantes aspectos, la conformación de un tribunal al cual se van a someter tanto guerrilleros como agentes estatales, como particulares, y que va a tener sanciones que van, digamos, en distintos grados de la posibilidad de la restauración hasta 20 años de cárcel. Esos son los hechos concretos. Ahora se podrá discutir detalles, por supuesto, como en todas cosas, y me imagino que cuando salga el acuerdo habrá grandes discusiones, pero el acuerdo está ahí. Es posible que falten algunos hervores para que se presente públicamente, pero en sustancia, gobierno y guerrilla han llegado a un acuerdo, y eso es lo fundamental. Ahora, no hay ninguno de los acuerdos anteriores que no haya suscitado esta clase de discusiones en la mesa. Tanto el de reforma rural integral como el de acuerdo sobre apertura democrática, o como se llama esta otra situación, como el de cultivos de uso ilícito, han tenido, digamos, ítems de discusión, y no solamente estos grandes asuntos que están pendientes, sino también puntos que han quedado, digamos, sujetos a una redacción final. Así que yo no me sorprendo por lo que está aconteciendo ahora, y creo que no se le debería dar ninguna dimensión distinta a la de perfeccionar el acuerdo. ¿Puede desarrollar un poco? Nos ha hablado de un punto que es el del Tribunal Especial de la Paz. ¿Puede hablarnos de más puntos acordados que consideramos que ya no tienen marcha atrás? Bueno, yo creo que están ahí básicamente en el acuerdo. Esos son, digamos, como lo dijeron las FARC en un comunicado, eso tiene 4 partes el acuerdo. Una que tipifica muy claramente cuáles son los principios sobre los cuales se sostiene este sistema, que es parte a su vez de otro gran sistema, que es el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. Eso ya es una cosa muy interesante. Tiene una parte en la cual se habla de los delitos que son amnistiables, los delitos políticos, la rebelión y sus delitos conexos. Tiene una parte que desarrolla todo el sistema que tiene que, digamos, en qué consiste el sistema mismo, y también tiene una parte donde se habla de las sanciones. Así que lo primero que a uno le llama la atención es que
este es un aparato complejo, ¿no? Es decir, y eso puede ser también materia de preocupación, porque si uno lo ve, es muchísimo más, digamos, estructurado que eso que se llama justicia y paz. Esto es una máquina bastante grande que tiene salas, que tiene la tarea de juzgar a muchísimas personas, no solamente a los 300 que juzgó Justicia y Paz, y que va a tener menos tiempo, según lo que anuncia el acuerdo. Así que hay un inmenso reto para que ese sistema no colapse. Pero sobre todo a mí me parece lo más importante del acuerdo, que está aceptado ya y es irreversible, es que se va a juzgar por parte y parte. Es decir, que hasta ahora siempre se hablaba de juzgar a las FARC. Ahora se reconoce que hay que juzgar, no solo reconocer retóricamente la culpabilidad de muchas más personas, sino llevar a juicio a personas que no pertenecen a los grupos armados, ni a las FARC, ni al paramilitarismo, sino a la sociedad civil que ha apoyado esos grupos, por un lado y por el otro. No solo a los militares también, claro, sino a los civiles. Eso hasta ahora, eso era un tema que no se tocaba, era un tema que no se tocaba por las olas que puede levantar naturalmente. Sobre el contenido de los acuerdos, profesor. Sí, me parece que hay aspectos, por un lado los doctrinarios y por otro lado los jurídico-técnico-operativos. En los doctrinarios, este modelo de justicia reiterativa se ha construido, por lo que sabemos, sobre una matriz de restitución, reparación. Y eso conceptualmente es nuevo, porque este acuerdo se diseñó cuando quienes lo hicieron tenían presente toda la Organización Internacional de la Justicia, acuerdos anteriores, procesos de paz incluso anteriores en Colombia, no tenían toda esa complejidad y la han incorporado. El otro aspecto, ya Iván hablaba de la diversidad de penas, ¿no? Aquellas que se atienen a la justicia reiterativa, que parten de la confesión de la verdad, verdad integral, reconocimiento de responsabilidad. Para quienes no se acojan y están encausados, pues pasan a las penas de la justicia ordinaria, es decir, hasta 20 años de reclusión en la cárcel. Y por otro lado, la complejidad también en la composición de los organismos. Son un tribunal de 3 salas y tiene 2 secciones. Todo esto implica de verdad una concepción doctrinaria y un andamiaje operativo complejo. Sí, en los acuerdos, junto a la amnistía general, digamos, a la gente de base de la guerrilla o a quienes no tienen delitos llamados de lesa humanidad, que no existen en los códigos colombianos, por otra parte, o de crímenes de guerra, etcétera, hay amnistía. Pero luego, por primera vez, la guerrilla acepta unas penas mínimas como de 5 años para quienes confiesen estos delitos. ¿No les parece una novedad importante? Claro, es decir, poniéndose en los zapatos de las FARC, incluso en el curso de este proceso, desde esa etapa cuando decían nosotros somos víctimas también del conflicto interno, a esta parte han sido muchos pasos simultáneamente dados, ¿no? El hecho de aceptar unas penas y aceptar que aquellos que no confiesen tendrán las máximas. ¿Algo que añadir? A ver, yo pienso que en materia, estamos haciendo un proceso de paz y no estamos ante una guerrilla vencida. Eso hay que decírselo a la comunidad colombiana para que la comunidad entienda por qué se está haciendo la justicia transicional. Yo creo que el acuerdo que se logró desde el punto de vista del aparato que se dice acá es muy importante. Y lo más importante también es lo que dice Antonio y lo que dice el profesor. Es que estamos haciendo la construcción de un aparato judicial que juzgue el conflicto y las distintas caras del conflicto, donde sepamos la verdad. La verdad, no, algunos creen que solamente era la verdad de la guerrilla.
No, la verdad de todo, para que haya realmente paz. Y dentro de una estructura que cumpla, digamos que la dinámica interna y externa, que cumpla con los convenios que se hizo o que hizo Colombia de la Corte Penal Internacional, que cumpla con la estructura interna. Y yo creo que lo que se acordó moldea, cumple con todos estos requisitos. Lo que Antonio decía en el sentido de que le parece importante que ahora se iba a saber la verdad de todas las partes, yo creo que es el gran debate, porque es que yo creo que muchas gentes pensaron que solamente iba a conocerse una verdad, y cuando uno estructura un aparato judicial para conocer la verdad de todo, lo interrumpo, Víctor G., no es solo para conocer la verdad, es también para juzgar los posibles delitos que se hayan cometido. Para conocer la verdad y con base en la verdad, juzgar, y el avance que usted mismo decía, que la guerrilla acepte, que también se analice su situación y se entre en ese aparato judicial, es un avance que yo diría que años anteriores no se alcanzaba a predecir. De manera que yo sí creo que es muy importante lo que sucedió. Indudablemente creo que falta desarrollar temas para darle claridad. Yo sostengo que falta darle, socializar el tema, no con carácter destructivo, sino con carácter constructivo, porque a veces hacen más daño los rumores que las verdades. Y cuando... Sí, eso quería decir. Recuerdo que cuando el primer acuerdo de agricultura no se daba a conocer y la gente hablaba de que se iba a haber expropiaciones salvajes, que todo esto iba a ser el castrochavismo, no sé qué. Y cuando se difundieron los acuerdos se diluyeron todos esos temores y esos infundios. ¿Por qué no se difunde realmente la literalidad de estos acuerdos? Aunque haya temas en desarrollo. También los hay en el de agricultura, salvedades, etcétera. ¿Por qué no? No, porque falta, digamos, algunos pasos según lo que se ha dicho desde La Habana para que esté listo, pero se va a dar a conocer, eso sí, tenga la seguridad de que semejante construcción va a tener, digamos, publicidad y va a generar una gran polémica, porque, digamos, no es el caso del acuerdo rural, ahí no se, digamos, no se habla en el acuerdo rural de expropiar a nadie, pero en este caso las, digamos, las consecuencias que tiene la decisión que se ha tomado, habrá que medirlas, digamos, por su profundidad. Recordemos que el expresidente Gaviria dijo, este es un asunto supremamente preocupante y delicado, ¿por qué no optamos por una ley de punto final? Porque tal y como está creado el sistema sí está estructurado sobre la base de la verdad, efectivamente como criterio para, digamos, la justicia, es con relación al grado de verdad que se aporta, que se podrá acceder o no a unos beneficios, o sencillamente no tener ningún beneficio. Entonces, digamos, no se requiere ser muy perspicaz para darse cuenta que habrá mucha gente que sí quiere aportar verdad. Y a mi modo de ver va a haber una expansión, una especie de reacción en cadena en la cual es muy posible que conozcamos una serie de hechos y de verdades y de responsabilidades que no estaban previstas para quienes estaban exigiendo con tanta vehemencia que hubiera paz sin impunidad. Yo creo que esos que han gritado fuerte que no haya impunidad en este caso se van a arrepentir, porque eso que está creado ahí va a generar efectivamente la posibilidad de que no haya impunidad. Es decir, es un camino real. De lado y lado. De lado y lado, perfectamente. Esperaban que no hubiera impunidad únicamente para el lado de la guerrilla. Si no hay impunidad para el lado no solo de las Fuerzas Armadas, sino de los civiles y de los responsables políticos, eso es muy preocupante, naturalmente, para... Bueno, si me permiten, hacemos una pequeña pausa y volvemos con un tema muy polémico dentro de esto. Profesor
Medófilo, iba a intervenir usted. Sí, si contamos el tiempo transcurrido entre marzo de 2011, cuando se produjo el primer encuentro formal entre representantes del gobierno de las FARC cerca de la frontera con Venezuela, hasta hoy o hasta el 23 de septiembre son 4 años y 6 meses. Y lo sorprendente es que hablamos del 23 de marzo como fecha de financiación. Hay un desequilibrio de tiempos, ¿no? Y seguramente desconcierto en el mismo campo negociador. Pero la preocupación mía es, frente a esta aceleración de los tiempos que implicó esta creación de la jurisdicción de paz, en qué está la opinión pública y la opinión política nacional. Y yo creo que se le gasta demasiado tiempo en las polémicas, en el ejercicio dialéctico contra los que están contra la paz. Y algunos formulan el deseo, para mí incomprensible, en un régimen al menos formalmente democrático, de que deberían ahí estar todos y debería estar el centro democrático. Hasta Timochenko se hace eco de eso. Yo digo, en puntos fundamentales, en un sistema democrático, es posible que no haya acuerdos. Ese es un delirio, no sé, del poder absoluto. Esa responsabilidad se la da al gobierno y el gobierno es el que la tiene que hacer, no la oposición. Sí, en principio, si hay el consenso, entonces mejor. yo propongo bajarle un poco el ruido a esas polémicas y ahí sí concentrarse en lo fundamental. Y eso comienza con el gobierno. Yo no sé si ustedes leyeron el reportaje que dio el ministro Aurelio Iragorri Valencia, que salió en El Tiempo la vez pasada, sobre unas políticas, sobre 1 millón de hectáreas para cultivos, magnífico. Pero el señor se explaya, para el señor no existe el proceso de paz, lo hace alguna alusión con plena displicencia. El punto acordado sobre tierras no lo toca y dice que independientemente del proceso de paz, él está en su programa. Yo digo, hay varias instancias del gobierno que están en esa política. La posición sobre reformas que toca el punto primero de la tierra es absolutamente errática en la voz del ministro. Y si uno se da cuenta de esta historia de ministros como Rubén Darío Lizarralde y luego a este representante de los viejos latifundios, pues lo que encuentra es que no hay una conducta del gobierno coherente con los procesos y con la discusión en que debería estar el país. Sí, ¿creen ustedes que hay una política, o que no existe una política de difusión, de pedagogía respecto al proceso de paz? Estos días hemos visto declaraciones de los jefes de la guerrilla, en ruedas de prensa, y sin embargo el gobierno, yo confieso que este programa ha intentado muchas veces traer a la mesa al comisionado Jaramillo, a Humberto de la Calle, y no lo hemos conseguido. Entonces no hay un déficit de transmisión de esto por parte del gobierno, que debía ser el primer interesado, porque se la juega toda en el proceso de paz. Pero el déficit no es de comunicación, es la consecuencia. El déficit es de políticas. Sí, entonces ¿considera que hay una división dentro del gobierno respecto al proceso de paz? Preocupaciones por lo menos distintas, mientras que personas, ¿no?, que preparan sus candidaturas presidenciales, se mira al gobierno únicamente en la confrontación, por ejemplo, con el Centro Democrático, pero internamente quienes están metidos no tanto en lo que parece ser central de este gobierno, que es el proceso de paz, sino en la futura elección presidencial y acumulando pues porciones de la burocracia y todo eso, pues eso nos explica por qué las incoherencias y los palos de ciego que a veces ve uno en los altos funcionarios. Antonio, ¿qué opinas? Sí, no, a mí me parece que siempre en Colombia lo único que ha importado es la siguiente elección presidencial. Eso ha sido así desde Bolívar y Santander. Y aquí no importa nada más que eso. Los problemas graves del país no se tratan nunca y por eso hay también esa dispersión, digamos, de los distintos agentes del gobierno, de los distintos ministerios que no se ocupan de la paz. Cada cual tiene su propio programa político y depende de cuál va a ser su candidato presidencial.
Hablando sí, de los de Vargas Lleras en este momento, pues naturalmente que no están interesados están para fríos. nada. Está frío el vargallerismo. Hablaban ustedes de la opinión, aunque ha subido después de esto, ha subido el nivel en las últimas encuestas de confianza en el proceso, sigue siendo muy bajo socialmente. Contrasta con la oleada de apoyo internacional que ha tenido el acuerdo, desde la ONU en sus cabezas hasta los organismos de justicia internacional, etcétera. ¿No es una cosa sorprendente esto? Bueno, es que esa es la medida del logro y del acuerdo al que se llegó. Es decir, el abogado español de la Comisión de Juristas, Enrique Santiago, decía que en el último de los acuerdos de paz el ítem de justicia tenía 12 renglones, ¿no? Y era básicamente, que fue el acuerdo en Filipinas, una especie de ley de amnistía generalizada y de indultos, con la palabra justicia más bien en términos decorativos. Esto es una, digamos, construcción portentosa, yo comparto esa expresión de una obra de arte, como dijo el exfiscal de la Corte Penal Internacional, Moreno Campo, y va a implicar un inmenso reto. Yo creo que todavía no somos conscientes de todo lo que va a implicar esto, y ese es por una parte la reacción, pero por otra, en un mundo en el que vemos conflictos armados y situaciones de violencia desencadenándose por doquier, lo que está pasando con el Estado Islámico, las situaciones que hay en Rusia, en China, en fin. Esta es una conquista importante, creo que es demostrar, y francamente a mí me parece que es necesario felicitar a los equipos del gobierno y de las FARC por este logro. Doctor Ricardo, en relación con otros procesos de paz. Yo le iba a decir eso, mire, el respaldo de la comunidad internacional al proceso de paz de Colombia no solamente se ha dado ahora, se ha dado en todos los procesos, porque la comunidad internacional considera que un proceso antes, que tenía 40 años, ahora que tiene 50, el hecho de que se haga un esfuerzo y que estemos tomando metas para tratar de buscar la solución política del mismo, pues indudablemente goza de una acogida internacional. Pero yo sí quiero insistir también que además de la acogida internacional, fundamentalmente tenemos que tener la acogida interna, porque es aquí donde evidentemente vamos a tenerlo. Yo he tenido oportunidad de participar en varios programas acá y siempre me han escuchado que me parece que al gobierno le falta no solamente posición de gobierno en el marco de la política de paz, para que todos hablen el mismo lenguaje y haya una política en desarrollo con los acuerdos, en fin, sino además comunicarlos, socializarlos, hacerle entender al país en qué es que estamos, por qué estamos en eso, qué es lo que logramos con eso. Porque con todo respeto, hay mucha gente que ha vivido el conflicto, que le ha dolido el conflicto, pero hay otras que no. Para algunos el conflicto es que lo roben. Y también al país hay que decirle que en el momento en que lleguemos a un acuerdo, por ejemplo, en materia de terminación del conflicto armado, eso no quiere decir que se acabe la delincuencia, sino que el Estado tiene que comenzar a hacer todas las acciones sociales y judiciales que permitan eso. Porque de lo contrario podemos buscar es una frustración nacional. Entonces a mí me parece fundamental lo de la solidaridad internacional. Creo que lo que acaba de decir el senador Cepeda, en el sentido que lo de La Habana le generó una nueva dinámica que convocó a la comunidad internacional, es cierto, pero necesitamos paralelamente convocar la opinión interna, porque si no comienzan a suceder hechos que, como decía el profesor, no son de profundidad, son coyunturales, pero que perjudican el proceso. Por ejemplo, la noticia de hoy de que al expresidente Uribe le traspasaron la investigación a la Corte para que se investigue. Entonces la noticia es, ese es un nuevo acto como consecuencia del proceso, sí, y eso está separado uno de otro. Sí, entonces en esa materia creo que falta una estrategia, por decir algunas palabras. Sí, pero bueno, es inevitable tratar esto, yo creo que no estaba como objetivo central de quienes han hecho el texto y el acuerdo pero ha surgido ya sobre la mesa la posibilidad de que expresidentes sean encausados dentro de esta jurisdicción. ¿Esto es así, es real, no es? ¿Hay que excluirlo de entrada? Perdón, yo quisiera decir algo, ¿no? Antes una cosa sobre lo internacional.
A mí me parece que el apoyo de la comunidad internacional, que en mi opinión es una cosa que no existe, lo que importa es el apoyo de los Estados Unidos, que es el único que tiene de verdad injerencia en la paz y la guerra en Colombia. Lo que diga el Papa no tiene ninguna importancia. Lo que diga el presidente de Costa Rica no tiene ninguna importancia. Lo que digan los Estados Unidos sí. Entre otras cosas porque los Estados Unidos sí conocen internamente los términos del acuerdo, cosa que no es cierta del Papa. Y los Estados Unidos, me parece a mí que su intervención es para bien y es para mal simultáneamente, pero es la única que nos debe importar. No me parece que importe mucho ni siquiera la de los países garantes, o como se llaman, Noruega y Bueno, yo creo que otro sería el escenario si no hay ese tipo de respaldos, y creo que mientras más haya mejor, pero bueno, es cierto, aquí lo fundamental es que Estados Unidos no solamente apoya, sino está en la mesa, esa es la novedad del proceso, ahí tiene un representante que está, digamos, de alguna manera fungiendo también como interviniente. Para que nuestros espectadores conozcan más en profundidad tu argumento, ¿qué es para bien y para mal? Para bien, es decir, toda la política colombiana de los últimos 200 años ha tenido la injerencia permanente, no solo colombiana, claro está, pero en particular estamos hablando de Colombia, la injerencia permanente de los Estados Unidos. En cuanto a esta guerra que tenemos desde hace 50 o 60 años, esta guerra nació en buena parte por la intervención de los Estados Unidos. La intervención de los Estados Unidos fue el Plan Lazo, intervención militar directamente, no únicamente intervención política. Y los Estados Unidos son quienes han financiado la guerra permanentemente desde la época del Plan Lazo hasta el Plan Colombia firmado por Clinton y por Pastrana. Entonces me parece que, como son los únicos que de verdad han intervenido de la llamada comunidad internacional, son los, ahora para mal, porque su tradición ha sido una tradición intervencionista dañina, maligna. Ha servido para prolongar la guerra sin ninguna duda. Para profundizar o complementar mejor lo que dice Antonio sobre lo bueno y lo malo del apoyo muy reciente, muy fresco de los Estados Unidos, es que la ambigüedad de los Estados Unidos ha sido siempre notable frente al proceso de paz. Hay un largo reportaje del embajador de los Estados Unidos en Colombia a comienzos de este año, publicado en El Espectador en febrero o marzo. Si hoy se lee, se encontrará una posición completamente distinta, unos elogios desmesurados al expresidente Uribe, se subrayaba de la gran acogida que tiene en la opinión norteamericana, se miraba el proceso de paz con notable distancia, se decía de que había un frente en el Congreso de los Estados Unidos contra la paz. Bueno, de pronto el nombramiento de Aronson y este viraje, pero la ambigüedad de los Estados Unidos, y es algo que debemos estudiar, no va a desaparecer ni frente a la paz. ¿Y qué expectativas se crean? ¿Cuál es la injerencia de los Estados Unidos frente a esto que se está llamando la nueva doctrina sobre las Fuerzas Armadas? En el foro que organizó El Tiempo hace pocos días, el general, el comandante del Ejército Nacional, Carlos José Mejía, decía, en este tema del diseño de la nueva doctrina de las Fuerzas Armadas, que no se metan los civiles, dijo literalmente. ¿Cómo así, me pregunto yo? En el tema de la construcción del monopolio legítimo de la fuerza, que es central en el Estado moderno, la opinión pública en un régimen democrático no tiene nada que decir. Hay aspectos operativos de la estrategia, de los manuales, que eso es de la incumbencia técnica de los militares exclusivamente, pero el problema político de las Fuerzas Armadas es del conjunto de los ciudadanos, que además financiamos el sostenimiento de las Fuerzas Armadas. Y agregaba el comandante del Ejército, nosotros vamos a guiarnos por en el apoyo, vamos a usar el apoyo de los Estados Unidos
y de la OTAN, que son los que tienen experiencia en este campo. Preguntémonos en qué está la OTAN en el mundo en este momento. Bueno, íbamos a hablar de la responsabilidad de los exmandatarios, pero bueno, ya que se plantea el tema, digamos, Estados Unidos hoy no puede financiar un segundo Plan Colombia. Eso a mi modo de ver es evidente. Tiene problemas en el mundo de una magnitud, digamos, que impiden que vuelva a reeditarse una financiación de esa naturaleza con relación a lo que fueron los años 2002 al 2010. Y por supuesto, hay ahí dos enfoques que están discutiéndose y que están planteados en las elecciones. A mi modo de ver, no hay Estados Unidos, hay un partido demócrata y un partido republicano que tiene distintas vertientes en estas elecciones. Ahora, a mi modo de ver, es evidente que no dan los recursos para seguir con la política anterior frente a Colombia. Y creo que ese va a ser, digamos, el enfoque diferencial con relación a lo que viene. Lo cual no significa que Colombia no deje de ser geoestratégicamente fundamental y que sí se planteen, por ejemplo, cosas como estas. Hoy en el Parlamento se va a discutir un proyecto para ratificar la intervención de Colombia en otros conflictos armados, por ejemplo. Exportar, digamos, tropas o unidades militares en calidad de misiones de paz o misiones de guerra a conflictos en otras latitudes. Así que realmente ahí no es que haya un, digamos, repentino enamoramiento por la paz y por la, digamos, convivencia internacional. Bueno, rápidamente, el asunto de que esta nueva justicia, que implica también a los civiles que han tomado parte en el conflicto, han financiado, han sido culpables, o presuntos culpables en el conflicto, ¿se para en los presidentes o puede alcanzar a los expresidentes? Bueno, en el Estatuto de Roma, que es el, digamos, tan mentado tratado con relación a la Corte Penal Internacional, hay dos artículos que dicen claramente que para la Corte Penal Internacional no importa, digamos, el rango que tenga el funcionario dentro del Estado, es decir, jefes de Estado pueden, como efectivamente los ha llamado la Corte, terminar en la Corte Penal Internacional. Y agrega otro artículo que si esos funcionarios tienen fuero para la Corte Penal Internacional, eso tampoco es, digamos, un criterio. Así que, tal y como está el acuerdo, seguramente va a generar en algún momento la necesidad de discutir este tema. Ahora, independientemente de las consecuencias judiciales, aquí ya está planteado un tema ético y es, bueno, ¿hay un rasero para todos los ciudadanos de este país o hay ciudadanos que no, digamos, entran dentro de ese rasero? Bueno, si me permiten una segunda pausa y vamos a hablar de los plazos que se han comprometido para llegar al final. Sí, siguiendo indirectamente con lo que estábamos hablando, en las declaraciones de Timochenko y también en la propuesta del expresidente Gaviria se contempla que pasen por la Jurisdicción Especial de la Paz los miembros de la guerrilla, pero también civiles y militares perseguibles por hechos relacionados con la guerra. Pero ya se han adelantado los representantes de los militares retirados a decir que es una humillación, que ellos no se les puede medir en el mismo rasero ni en los mismos tribunales. ¿Ustedes qué opinan? Lo claro es que esta jurisdicción para la paz no se fijó pues un objetivo, por ejemplo, los expresidentes, y esto será un desarrollo del ejercicio del tribunal con sus 3 salas y 2 secciones y bueno, habrá que esperar eso y no adelantarse con hipótesis que solo sirven para mellar pues los alcances de este salto que se ha dado en La Habana. Mire, yo estoy acostumbrado a que no opino hasta que no conozco el texto de los acuerdos, porque lo otro, en el fondo, es imaginarme que existe, que el comentario. Yo hasta que no conozca el texto exacto, yo no podría emitir concepto real. Lo que me parece importante de la justicia de la paz es la verdad, que se establezca la verdad de todo.
Yo creo que esa es la base fundamental de la construcción de una paz verdadera y sólida. Porque si la paz se construye solamente de manera parcial, pues realmente no estamos construyendo algo integral. Déjenme decirles que en un ejercicio que no fuera la consecución de la paz, yo estoy en desacuerdo en que un tribunal distinto a las que conformó la Constitución y las leyes juzgue a los militares, por ejemplo. Pero en aras a un ejercicio de paz en los cuales estamos analizando el conflicto, pues indudablemente lo que hay es que tratar de involucrar a todo el que ha tenido que ver con el conflicto en aras a construir la paz. Unos para que no haya impunidad y otros, entre otras, para buscar también perdón o rebajas de la pena. Porque lo que si no, entonces se vuelve inentendible es, metieron a unos y a los que estaban, entre comillas, defendiendo las instituciones, quedaron presos. Entonces yo creo que todo esto, evidentemente, hace un análisis, y el otro análisis también es que cuando uno busca la verdad y la justicia, es sobre todos, no es con fueros, es sobre toda la realidad. No puede haber un fuero de un senador, ni de un ministro, ni de un gobernador, ni de nadie, porque entonces estaríamos construyendo otra cosa que es privilegiando a unos y acogiéndonos a otros. Pero hasta que no conozcamos el acuerdo es adelantarnos a lo que yo considero. Eso es cierto, no conocemos el acuerdo y hay que esperar a ver cómo es la cosa. Pero a mí me parece que de todas, como es un acuerdo para todos, ese todos no solo quiere decir los de un lado y los del otro, sino todos los niveles. Es decir, es un acuerdo que rige para los soldados y para los guerrilleros rasos y rige para los jefes de la guerrilla y para los jefes del Estado. Creo que si no, no tiene sentido, es decir, hacer excepciones, fueros, exactamente. Pero hay una cosa importante, que es que las sentencias del tribunal serán, como se procede en la justicia, individuales. Llamo la atención sobre eso, es decir, a personas concretas. En eso, el modelo restaurativo de justicia no difiere del derecho penal. Entonces, son inconvenientes en este momento los pronunciamientos corporativos, ¿no?, de las Fuerzas Armadas o de las organizaciones que representan a esas corporaciones de los militares retirados. Deberían estas instancias dejar en libertad a quienes a quienes decidan acudir, acogerse a la jurisdicción de esta justicia restaurativa, y que en ese sentido estos pronunciamientos corporativos no tendrían lugar. Me parece que es una anticipación innecesaria e indeseable. Bueno, hasta ahora lo que parece es que las fuerzas militares en su mayoría e incluso estos sectores en retiro aceptan el acuerdo y se van a involucrar. Es decir, el hecho de que se haya dado un beneplácito por parte del Ministerio de Defensa de involucrar a las fuerzas militares, bueno, con mecanismos y procedimientos que tienen, una diferenciación, por lo menos en el procedimiento. A mi modo de ver es altamente positivo. Es decir, de las cosas que va a permitir este acuerdo de paz es el diálogo que se ha creado con los militares y que estén involucrados realmente en el proceso. Ese es, a mi modo de ver, la llave del éxito en este caso. Y respecto a la Constitución, la composición de ese tribunal especial, que es uno de los puntos que efectivamente ha quedado abiertos, se habla de que intervendrá el gobierno, intervendrá la guerrilla. Esto es que los juzgados eligen a los juzgadores, producirá el mismo resultado nulo que la comisión de historiadores, que era de medio de una procedencia y medio de otras simpatías. ¿Cómo ven ustedes esta...? Pues todavía no está determinado el mecanismo, Claro, y ahí no sí me juristas en esta mesa, pero somos amigos del proceso. Oyendo a Enrique Santiago por Caracol, se refirió a ese punto y dicen, el tribunal no es la composición con la comisión esta de la historia de los candidatos del gobierno y de las FARC. Los hay,
pero habrá otros que proceden de organismos internacionales, que pueden ser colombianos o no, y que formarán parte. Entonces no son dos equipos allí enfrentados, es 35 una magistrados. composición mucho más incluyente, digamos. Sí, me hablaba usted antes de que entre los retos de los plazos y tal está todo el aparato judicial que se ha de crear en pocos meses. Pues usted que pertenece es al realmente legislativo, faraónico, ¿nos porque puede decir? digamos, Justicia y Paz fue creado en 2005 y a 2015 ha producido 30 sentencias, con 300 personas que han comparecido, entre 300 y un poco más, y con, digamos, un número de jueces y unas salas relativamente pues, importantes, y con la Fiscalía trabajando todo el tiempo en esto. Ahora, aquí tenemos un tribunal que tiene 3 salas e internamente tiene 2 secciones, son 35 magistrados, al cual podrán acudir un número indeterminado de personas con relación a un universo de delitos muy significativo. Entonces, aquí si el Estado no tiene una preparación lo suficientemente seria, y hay que presuponer, como siempre, que aquí va a reinar la improvisación, pues esta va a ser un reto gigantesco. Yo diría que desde ya todo el aparato judicial debe prepararse para esto. Es decir, lo primero que debería estar ocurriendo después del 23 de septiembre es que la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Contraloría, estén listos para comparecer ante este tribunal y hacer las acusaciones y presentar la información, pero mucho me temo que llegará el día de instalación de este tribunal y de sus salas y no vamos a estar preparados. No, yo insisto que hasta que no se conozca el acuerdo, evidentemente es imposible pronunciarse y emitir concepto, pero lo que sí es cierto, y yo también escuché las declaraciones del abogado español en el sentido que decía, sería inadmisible que los juzgadores fueran las mismas partes. Lo que hay es que diseñar un instrumento que, aunque provengan de iniciativa de uno u otros, se puedan escoger, que sea neutral y que por lo tanto se aplique justicia. Eso fue lo que dijo, pero yo no lo conozco. Yo creo que lo que tenemos que ver es que ahora viene un debate, ahora es el judicial y la construcción de la justicia transicional evidentemente le genera una nueva dinámica, una nueva acción al proceso. Pero ahora viene también un debate muy fuerte que va a ser el político. El político a través, y cómo vamos a refrendar los acuerdos, qué instrumento vamos a tener, porque tenemos que hacer reformas constitucionales, reformas legales y otras de ejecutivo. Si me permite, hablando del político, aunque pertenece a otro punto de la agenda, hay un punto en el que todas las encuestas, a lo mejor por cómo se plantea la pregunta, dicen que no participen los jefes de las FARC en política. Ellos no están dispuestos a transigir con que se les quite ese derecho, que requiere una reforma constitucional, por cierto. ¿Cómo ven este punto? Porque claro, si se hace la paz, se entregan las armas, no sé qué, y no pueden participar en política los dirigentes de las FARC, que se supone que van a hacer un nuevo partido, etcétera, pues ese acuerdo nace cojo, ¿no? Yo creo que hay gente que está opinando porque no se le ha explicado, y Todas por las eso la encuestas. importancia en de política socializar. los jefes de las FARC, jamás. Bueno, pero por eso es que yo digo que hay que socializar el proceso. Hay que explicarle a la comunidad qué es lo que se está buscando. Lo que se está buscando en términos pragmáticos es que en 50 años de conflicto en el cual no se pudo vencer la guerrilla, porque hay que hablar con esa claridad, pues se armó una mesa de negociación para buscar una salida política. Y los señores no se están entregando, sino están buscando unas salidas políticas. Y si a esos señores no se les da la posibilidad de entrar en el camino de la política, pues no estamos construyendo la paz. Así de fácil. Claro, e institucionalmente sería consagrar una especie de minoría de edad política para estos sectores reinsertados, y eso es inadmisible. Es decir, claro, en Colombia, con la herencia del Frente Nacional, que se prohibió, que se declaró por constitución que el derecho, que el gobierno y la oposición eran la misma cosa, pues claro, son posibles esas aberraciones, pero estamos en un proceso en que la firma de la paz signifique un paso en la modernización real de este país. Sí, no, yo creo que el proceso mismo está dirigido
a que las FARC participen en política sin armas. Las FARC llevan 50 años participando en política con armas. El proceso de paz, que efectivamente no han sido derrotadas militarmente, tiene eso por objeto centralmente, casi únicamente, es decir, que las FARC participen en política sin armas, no que no participen en política, por supuesto, sería absurdo. De modo de ver, esa pregunta hay que verla bien en qué contexto se hace, es decir, preguntar eso cuando las FARC estaban atacando los oleoductos y cuando teníamos enfrentamientos todos los días, o preguntarlo después del 23 de septiembre cuando hay un acuerdo en materia de justicia, o preguntarlo el día en que las FARC comienzan a dejar las armas y vamos a poder ver las imágenes de esa dejación. El ciudadano va a reaccionar de la misma manera en esos tres momentos, y eso es, a mi modo de ver, lo que hay que preguntarle a quienes van dándole forma a la opinión sin tomar en cuenta ciertas cosas que, a mi modo de ver, son necesarias para hacer posible que la opinión pública se exprese de manera auténtica. Bueno, se nos va a acabar el tiempo. Les quisiera hacer una pregunta para respuesta rápida. ¿Realmente creen ustedes que en 6 meses se firma la paz y empieza el posconflicto en Colombia? Primero distinguiría firma y posconflicto. Yo hablo de posfirma. Bueno. La construcción otra es más compleja. Antonio. Estoy completamente de acuerdo. Cuando se firme la paz, empieza la resolución del conflicto. Yo creo que la firma es posible en esos 6 meses. Incluso han dicho antes, o también puede ser poco después, pero estamos en ese rango. Yo en principio soy enemigo de las fechas fatales, porque las fechas, cuando usted fija y no se cumplen, entonces comienza la fatalidad. Lo que me parece importante aquí es que tanto el gobierno como la guerrilla se pusieron de acuerdo en que en el plazo de 6 meses iban a trabajar para terminar el conflicto, y estoy de acuerdo. La terminación del conflicto es el inicio de la construcción de la paz. Bueno, pues muchas gracias por la participación de los invitados. A ustedes les esperamos el próximo martes a las 9 de la noche, donde espero que contemos otra vez con María Elvira Samper. Muchas gracias.